Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denisa Mayrani Pérez Vázquez y el día de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia espiritual. Hablar de inteligencia es referirnos a muchísimas inteligencias múltiples que nosotros o todos conocemos, ¿no? Estas inteligencias fueron desarrolladas por el autor Gardner en los años 80. Sin embargo, inteligencia espiritual, este gran concepto surge su relevancia en las primeras décadas del siglo XXI. Pero veamos qué es la inteligencia espiritual. Los invito a que lean esta lectura llamada Inteligencia Espiritual, un intento de acercamiento desde la antropología filosófica del autor José de Jesús Quirós García. En esta lectura podemos encontrar o podrán encontrar lo más relevante que asemeja a esta inteligencia. Pero veamos un poco o hablemos más sobre esto. Dice que la inteligencia espiritual es un concepto tratado por la psicología humanista, es decir, la psicología humanista la toma y la define como una dimensión de la personalidad que implica la capacidad de trascendencia en el hombre. Hablemos de qué es la espiritualidad. Dice que la espiritualidad es una dimensión de la personalidad que habita y se desarrolla en lo más íntimo, es decir, se identifica con el sí mismo, integrando valores culturales, un sistema de creencias, símbolos, mundo y sentido de la vida. Es decir, nos engloba a toda la persona, al hombre en sí, desde sus raíces. Esto quiere decir que si nosotros unimos a una persona más inteligencia espiritual, es igual a la capacidad de conectar lo personal con lo transpersonal. ¿Se han preguntado qué podemos lograr con la inteligencia espiritual? Dice que el desarrollo de la inteligencia espiritual es igual a la integración efectiva del liderazgo, es decir, que podemos ser grandes líderes, tener una buena motivación, una cultura organizacional y actitudes en diversos centros educativos. Es decir, que si nosotros llevamos a cabo este concepto, esta gran inteligencia espiritual, tendremos grandes resultados en diversos centros educativos. ¿Será lo mismo espiritualidad y religiosidad? Muchos de nosotros a lo mejor caemos en esa contradicción de decir que es lo mismo. Son palabras o son conceptos relacionados, sin embargo no significan lo mismo. Van de la mano, ya que la religiosidad es un lugar óptimo para la aceptación de la inteligencia espiritual. Así que recordemos eso, que no es lo mismo, sin embargo, van ligados o van de la mano. La importancia de la inteligencia espiritual para el desarrollo humano en la actualidad. ¿Creen ustedes o consideran que nuestra inteligencia espiritual tiene mucho que ver en el desarrollo humano de la actualidad? Sí, créanme que la inteligencia espiritual es muy importante para nuestro desarrollo, ya que nos permite hacer o entender el mundo en sí. Quiere decir que si nosotros llevamos a cabo o tenemos desarrollada nuestra inteligencia espiritual, vamos a conocer diversas razones, diversas temáticas que nos hemos preguntado, diversos valores que nosotros aún no contemplamos. Por eso dice que la inteligencia espiritual es de suma importancia, ya que a pesar de los diferentes nombres que puede tener, esto se refiere que a unos lo conocemos como inteligencia existencial, trascendente, interpersonal. Sin embargo, todos se relacionan en un punto de lo que es la inteligencia espiritual. Por ello dice que con esta capacita al ser humano para entender operaciones, potencias o motivos fundamentales que hacen su valor, es decir, lo que nos forma a cada uno de nosotros. Esto quiere decir o implica que la inteligencia espiritual nos aporta 5 grandes potencias. El primero o la primera nos ayuda a tomar distancia de la realidad. Esto se refiere a que si nosotros ponemos distancia de la realidad, no vamos a ver las cosas como son. Es decir, como lo primero que vemos lo vamos a tomar. No, significa que nosotros vamos a razonar, vamos a pensar más allá, vamos a entender por qué esto, por qué el otro. Es decir, vamos a poner un punto intermedio de lo que es y de lo que puede ser. Es decir, que podemos
valorar cómo vivimos, cómo somos y sobre todo cómo lo hacemos. Otra cosa para lo que nos sirve o nos ayuda es a tener la habilidad de ir más allá de nuestras posibilidades, es decir, preguntarnos la razón del ser, la, la palabra trascender, de dónde venimos, de dónde nos creamos, para qué venimos, para qué estamos, para qué somos. Otra nos faculta para maravillarnos, asombrarnos. Según diferentes filósofos como Platón, Aristóteles, dicen que la palabra maravillarnos y asombrarnos son los conceptos principales de la filosofía. Es decir, que si nosotros empezamos, vamos a conocer más allá de todo. Nos capacita y ofrece la posibilidad de auscultar. ¿Qué quiere decir la palabra auscultar? Se refiere a la vocación que tenemos, es decir, ¿para qué somos buenos? ¿Para qué nos crearon? ¿Cuál es nuestro tema principal? ¿Para qué somos aptos? ¿Para qué es todo aquello que nosotros decimos, yo soy bueno para esto? Para eso nos ayuda la inteligencia espiritual. Y por último, nos ayuda o nos sirve para la facultad de interrogarnos por el fin, es decir, para qué venimos, dónde estamos, de dónde somos, qué vamos a hacer, cuáles son nuestras razones. Esto nos lleva a decir que la inteligencia espiritual es de gran importancia en nuestra vida. Y sin embargo, si llevamos este concepto al ámbito laboral, podemos decir que con esta podemos tener la capacidad de ser flexibles, poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo. Los invito a que lean esto y conozcan un poquito más sobre la inteligencia espiritual.